Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Janet Noelia Núñez Lupaca. Soy estudiante de sexto año y en esta oportunidad representante de SOCIEM UPC. Esta tarde tenemos la ponencia de enfoque neuroquirúrgico hemorragia subaracnoidea en el marco de la segunda temporada del Research Day, en colaboración con el Grupo de Interés de Neurocirugía de SOCIEM UPC. Es un honor para mí poder presentar al doctor Bruno Díaz Llanes, quien cursó estudios de medicina humana por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC de la primera promoción. Posteriormente realizó la residencia médica en neurocirugía por la Universidad de San Martín de Porres. Es creador de Neuroson SD y colaborador del primer laboratorio de neuromicrocirugía e impresiones 3D del complejo hospitalario Luis N. Sáenz de la Policía Nacional del Perú. Estamos seguros de que la valiosa información que nos brindará el doctor Díaz será de agrado y provecho para todos nosotros, para nuestra formación como estudiantes y futuros médicos. De esta forma esperamos aportar a la medicina y la investigación científica. Antes de darle pase al doctor Díaz, quiero recordarles que pueden dejar sus preguntas y dudas en el chat, así el doctor podrá responderlas al final o durante la ponencia. Bueno, sin nada más que agregar, le vamos a dar pase al doctor Díaz para que pueda empezar la presentación. Adelante, doctor. Hola, Janet, buenas tardes. Muchas gracias por la introducción. ¿Se escucha bien? Sí, doctor, le escuchamos bien y podemos ver también la pantalla. Excelente. Bueno, entonces muy buenas tardes a todos los presentes. Yo encantado una vez más de estar aquí para poder compartir parte de los conocimientos que he venido adquiriendo a lo largo de estos años. También feliz de que haya muchas personas interesadas en este tema, en este mundo de la neurociencias y la neurocirugía. Así que vamos a empezar con el tema de hoy, que es la hemorragia subaracnoidea, un enfoque neuroquirúrgico, ¿no? Vamos a ver un ratito, no sé qué pasa. Ya, bien. Bien, entonces vamos al tema. No avance esto. Un ratito. Ya. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que es la definición de hemorragia subaracnoidea. Esta, como pueden ver aquí, es la presencia de sangre justamente en este espacio, el espacio subaracnoideo, ¿no? Que normalmente se encuentra ocupado, como vemos en esta diapositiva, por líquido cefalorraquídeo. Aquí he puesto la imagen como para que podamos recordarlo, ¿no? Las capas que tenemos desde la parte externa a la parte interna de la bóveda craneana. Por encima tenemos la piel, tejido graso, el tejido areolar, ¿no? El periósteo. Acá vamos a encontrar, según mi puntero láser, la plaqueta ósea, ¿no? Que está compuesta por tres partes, ¿no? La tabla externa, ¿no? El diploide y la tabla interna. Por debajo de esta vamos a encontrar las meninges, ¿no? Todo esto es un recordaris, ¿no? Entonces vamos a encontrar la dura madre, por debajo de el espacio subdural, ¿no? La que recubre en esta lámina delgada va a ser ya la aracnoides y todo el espacio subaracnoideo compuesto por estas trabéculas, ¿no? Que simulan justamente telaraña, como una telaraña, de ahí su nombre, pues, ¿no? De espacio aracnoideo o subaracnoideo, ¿no? Muy ya más en contacto con el parénquima cerebral, tenemos la pía madre y posteriormente el parénquima cerebral, ¿no? Es en este espacio justamente donde se va a encontrar la presencia de sangre, ¿no? Teniendo nuestra definición de hemorragia subaracnoidea. Muy bien. En cuanto a la hemorragia subaracnoidea, como término general, ¿no? Tenemos que puede darse por diversas causas, ¿no? De entre las más frecuentes es el traumático. De acá las siglas de HCAT, HCA traumático, ¿no? Algunos datos que podemos rescatar de esta hemorragia subaracnoidea traumáticas es que se encuentran pues en los TEC, ¿no? Que aproximadamente se dan una prevalencia o incidencia de 69 millones de casos al año, siendo de estos 50 millones de estos en países en vía de desarrollo, como podría ser el nuestro u otros, ¿verdad? Dentro de estas hemorragias subaracnoideas, la traumática es la más común. Recordar eso, ¿no? Si es que nos preguntasen cuál es la hemorragia subaracnoidea más común, es la traumática, alcanzando un 80-85% de los casos. Como ya dije, se da generalmente en los eventos traumáticos de craneoencefálicos, ¿no? Alcanzando un 26-53% de los casos. La edad más frecuente en este tipo de hemorragias subaracnoideas, ¿no? Que vendrían a ser las traumáticas, entre 15 a 45 años, generalmente pues de mecanismos de alto impacto, ¿no? Entre ellos los accidentes de tránsito, caídas de altura y violencia física, ¿ya?
Por su contraparte, la hemorragia sobrevenida espontánea, ¿no? Tiene otras causas muy distintas, ¿no? Como las podemos ver aquí, ¿no? Siendo la más frecuente la ruptura neurismática, alcanzando incluso hasta un 90% de los casos. Sin embargo, también tenemos que tener presente otras causas, ¿no? Por ejemplo, la malformación arteriovenosa cerebral, la presencia de fístulas arteriovenosas durales y viales, trombosis venosas durales o trombosis del seno venoso dural, hemorragias subaracnoideas no aneurismáticas, que suelen ser benignas alrededor del mesencéfalo o perimesencefálicas, como describimos aquí, disecciones de arterias cerebrales, entre ellas las más frecuentes serían carótida interna y la arteria vertebral, rupturas de infundíbulos, ¿no? A nivel de la circulación cerebral, ¿no? Apoplejías pituitarias, trastornos de coagulación, vasculitis del sistema nervioso central, tumores, malformaciones espinales también, y entre otras idiopáticas cuando la causa no está del todo definida, ¿no? Bien, entonces, como nuestro caso, la parte neuroquirúrgica, lo que más vital, ¿no? Se representa a través de la hemorragia subaracnoidea aneurismática, que es la que más riesgo de muerte nos implica, ¿no? Si bien es cierto, la más común es la traumática, por lo general esta termina realizándose un manejo médico más que quirúrgico, ¿no? Salvo pues que se acompañe con un edema cerebral muy difuso, o hematomas intraparenquimales o contusiones hemorrágicas en la que requieran pues evacuación de estos, ¿no? O en todo caso manejo del edema cerebral refractario, el cual va a terminar en una intervención de craniotomía descompresiva, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, como les vuelvo a repetir, las traumáticas, ¿no? Por lo general suelen ser de pequeño volumen, ¿no? Que lo vamos a discutir un poco más adelante, ¿no? Pero de la que compromete más la vida, por así decirlo, viene a ser la hemorragia subaracnoidea de tipo espontánea, en este caso específicamente la neurismática. Por esa razón vamos a dar unos pequeños datos de este tipo de hemorragia, ¿no? En lo que encontramos que el grupo etario de 60 años tiene una mayor frecuencia en mujeres respecto a varones, de una relación de 2 a 1, representan el 85% al 90% de los casos de hemorragia subaracnoidea espontánea, como ya mencionamos en el primer cuadro, ¿no? En el cuadro previo. La incidencia que tenemos de hemorragias subaracnoideas aneurismáticas van de 9.9 por cada 100.000 habitantes, ¿no? O precisamente pues haciendo estudios más que todos en Norteamérica, ¿no? Dado que no hay prevalencias locales, ¿no? Tampoco sudamericanas así específicas, por lo cual siempre nos guiamos mucho de la literatura más americana y europea, ¿no? Es importante también recordar porque las HCA neurismáticas tienen una mortalidad elevada, alcanzando el 50% de estos, ¿no? Y de esto, una de las cosas más preocupantes es el resangrado en sus primeras 2 semanas, alcanzando un 20-25% de frecuencia o prevalencia. ¿Ok? Recordar pues que el pronóstico que puedan presentar nuestros pacientes va a ser proporcional o en relación a las escalas clínicas que en un momento vamos a mencionar, y recordar también que 10% de este tipo de hemorragias va probablemente a requerir la necesidad. Hola, creo que se desconectó. Sí, doctor, hace unos segundos. ¿Podría compartir nuevamente la pantalla? Sí, dame un minuto. Claro. ¿Se ve? Sí, doctor, justo estábamos en esa diapositiva. En esta, ¿verdad? Sí. Ya. Muy bien, como estaba bien, mencionando en la última parte, pues 10% de estas hemorragias subaracnoideas pueden requerir un shunt permanente, ¿no? Específicamente hablando de las derivaciones ventriculoperitoneales. Sin contar que algunas de ellas van a requerir un drenaje ventricular externo de forma transitoria en los primeros inicios, en los primeros momentos de llegada al paciente, si es que éste presentara pues una hidrocefalia secundaria a la misma. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. En cuanto a los mecanismos de la parte traumática, ¿ya? Tenemos los siguientes mecanismos: aceleración rotacional, estiramiento de arterias o disección de las mismas,
aumento súbito de la presión intracraneal, ¿no? Intraarterial, ¿no? Por el mismo efecto de catecolaminas que se puedan presentar durante el evento traumático, específicamente hablando, rasgado de venas puentes o piales y difusión de la sangre desde las contusiones hemorrágicas que habíamos mencionado en algún momento, ¿no? En los que se puede transmitir, no se puede generar una laceración hemorrágica, una contusión hemorrágica en el parénquima y se trasvasa a los espacios subaracnoideos, ¿no? Esos son los mecanismos traumáticos conocidos. En cuanto a la parte traumática de hemorragia subaracnoidea traumática, una de las clasificaciones que se podrían utilizar es la clasificación de Green, la cual nos va a determinar pues el pronóstico y más que todo pues la morbilidad que puede presentar nuestro paciente a largo plazo, un periodo de un mes, ¿no? El cual va de 1 a 4 y se va a definir más que todo por el espesor que pueda tener el sangrado, ¿no? En los espacios subaracnoideos, ¿no? Y también la presencia de lesiones tipo masas, sobre todo asociados pues a contusiones o laceraciones hemorrágicas a nivel intraparenquimal, ¿no? Mientras mayor sea el grado, obviamente pues mayor el grado de morbilidad o secuela que pueda padecer nuestro paciente, ¿no? Bien, por el otro lado, en cuanto a la hemorragia subaracnoidea de tipo espontáneo, específicamente la aneurismática, el mecanismo del 85 o 90% de los casos, repitiendo nuevamente, es de la ruptura aneurismática, ¿no? Como podemos ver acá, nuevamente representamos el espacio subaracnoideo en el que se encuentran nuestros vasos, ¿no? Y en este caso estamos representando también la presencia de un aneurisma en uno de los vasos. Muy bien. Entonces vamos a enfocarnos un poco más en lo que es la hemorragia subaracnoidea de tipo aneurismática, ¿no? Que es algo que con frecuencia, ¿no? se interconsulta o se consulta a nuestra especialidad, la parte de neurocirugía. Bien, y es algo que debemos tratar de reconocer lo más pronto posible, dado que es de vital importancia, no es algo de vida o muerte, este tipo de patología. Que ya dijimos que alcanza incluso el 50% de mortalidad una vez que se presenta, ¿no? La forma más común de presentación típicamente está bien descrita, que es la peor cefalea de toda tu vida, ¿no? Es un dolor súbito, intenso, y muchas veces se va a acompañar de otros signos de alteración de hipertensión intracraneana, ¿no? Por ejemplo, náuseas, vómitos, trastorno del sensorio, síncope, ¿no? Y también vamos a estar acompañándonos de signos clínicos cruciales, ¿no? Dentro de ellos, los signos meningios, dado que vamos a estar a nivel de irritando la parte subaracnoidea, ¿no? Las meninges propiamente dichas, vamos a tener síntomas o signos clínicos típicos que vienen a ser pues el signo de Kearney, el signo de Brusicki. Recordar pues que el signo de Kearney es que tiene una dificultad justamente al momento de doblar la rodilla, como podemos ver en el gráfico, y Brusicki el inverso, ¿no? Al momento de flexionar el cuello, las rodillas van a tener una flexión como respuesta refleja a esta flexión cervical. Muy bien, justamente por el tema de irritación de las meninges que se da debido a la extensión del sangrado. Okay. Como ya repetí, nuevamente también esto se va a acompañar de signos de hipertensión endocraniana que ya conocemos bastante bien. Muy bien. En cuanto al diagnóstico por imágenes que vamos a recurrir, tenemos dos alternativas, ¿no? Bueno, la primera imagen que vamos a recurrir cuando tenemos este tipo de clínica, este tipo de presentación tan súbita, definitivamente va a ser la tomografía sin contraste, ¿no? Esta nos va a poder determinar si es que hay o no hay sangrado, ¿no? Y bueno, y en caso no los haya, vamos a tener que recurrir a otros algoritmos para determinar si vale la pena seguir estudiando el caso o de repente descartar la presencia de hemorragia subaracnoidea, ¿no? Pero una vez que ya tengamos la sospecha mucho más clara, de repente ya con evidencias tomográficas de inicio sin contraste, ¿no? Vamos a pasar al estudio de vasos propiamente, ¿no? Y entre estas tenemos dos alternativas, que vendría a ser la angioten y la angiografía por sustracción digital. Hay que recordar que también en algunos casos se puede utilizar la angioresonancia, ¿no? De estas mencionadas, el gold estándar continúa siendo la angiografía por sustracción digital, que está aquí en el gráfico de la derecha, ¿no? Pero sin embargo, en los últimos años, las últimas décadas, la tecnología de la parte de la hemodinamia, perdón, de la parte de estudios de vasos en cuanto a angioten, ha evolucionado tanto que actualmente, ¿no? La gran mayoría de casos se pueden definir, ¿no? El manejo quirúrgico basados en el estudio de solamente el uso de angiotomografía.
¿ya? En casos en los pacientes no tengan problemas, por ejemplo, problemas renales, alteraciones renales, urea, creatinina elevadas, ¿no? U otros trastornos que impidan el uso de contrastes, dado que estas imágenes son realizadas con uso de contraste iodado, ¿no? Que puede ser iopamidol, iovitridol, ¿no? Se puede recurrir a la angioresonancia, ¿no? En la que tenemos también dos opciones, hacerla con contraste o sin contraste. Obviamente, como estoy mencionando, cuando hay problemas de problemas renales, urea, creatinina elevadas, o alteradas, obviamente se va a utilizar angioresonancia sin contraste, ¿no? Sin embargo, recordar que nuevamente, les repito, el gold estándar aún sigue siendo la angiografía por sustracción digital, ¿no? Que venimos a estar aquí a la derecha, representando un aneurisma justamente en el segmento comunicante anterior. Vamos a hablar un poquito más adelante de los más comunes, ¿no? Pero aprovechando estas imágenes, aquí en el lado izquierdo inferior, tenemos un aneurisma de segmento comunicante posterior, ¿no? Arriba, acá en el lado izquierdo superior, una de cerebral media, y bueno, en el lado derecho, en la angiografía, tenemos una de comunicante anterior. Muy bien. Bien, sabiendo todo esto de la parte traumática, de la parte neurismática, ¿no? Hay otras cosas que tenemos que descartar, ¿no? O tener como diferencial en nuestro estudio, en nuestro examen físico de nuestros pacientes. Bien, dentro de nuestro diferencial o diagnóstico diferencial tenemos que pensar en las no traumáticas, ¿no? Que vendrían a ser, por ejemplo, problemas de coagulación, discrasias sanguíneas, eclampsias, ¿no? En pacientes con síndrome de Hell, por ejemplo, en gestantes, ¿no? Las meningitis en las que se irritan las meninges a tal punto que también se engrosan y también pueden marcar hiperdensidades en las imágenes de tomografía, también podría ser un diferencial, obviamente dependiendo del contexto en el que se encuentre nuestro paciente, ¿no? Y la anamnesis y todos los datos clínicos que podamos rescatar desde su llegada a nuestras manos, ¿no? Por otra parte, otro diferencial vendría a ser la carcinomatosis meningea, ¿no? En la que se diseminan procesos neoplásicos a través de las meninges, ¿no? Y que también hacen alteración, o mejor dicho, realce de las meninges, ¿no? Por lo tanto, también sería un diagnóstico diferencial dentro de lo que es hemorragia subaracnoidea. La administración de gadolinio, obviamente, siempre tenemos que ver en estas imágenes que estamos viendo, ¿no? Si estamos viendo una tomografía sin contraste o con contraste, ¿no? De esta manera podemos evitar errores o confusiones no deseadas, ¿no? Porque el gadolinio de por sí ya causa hiperdensidades, ¿no? Finalmente, otra de las diferenciales podría ser el uso de oxígeno inspirado al 100%. Generalmente esto pues en pacientes que reciben terapias hiperbáricas, ¿no? Que podrían también hacer un realce a nivel de las meninges o los espacios subaracnoideos propiamente. Muy bien. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, ya, y como hemos hablado específicamente de la hemorragia subaracnoidea espontánea, en este caso aneurismática, que es lo que más nos interesa en la parte neuroquirúrgica, hablando de esta parte, ¿no? Hablando de la parte quirúrgica propiamente, tenemos las consecuencias y complicaciones que pueden generarse a raíz de esto, ¿no? Dentro de estas tenemos tres principales, que son la alteración hidroelectrolítica, que esta se puede acompañar, pues, ¿no? De trastorno de sodio, trastorno de potasio, dado que la hemorragia subaracnoidea per se es una entidad multifuncional, ¿no? Es multisistémica, no solamente es que ya sangró el cerebro y solamente vamos a tener alteraciones a nivel cerebral, no, es algo más global, es algo más integral lo que se altera en el paciente, ¿no? Dado que puede alterarse pues a nivel de tronco, por ejemplo, sistema reticular ascendente, a nivel de las membranas de celulares, ¿no? Las bombas sodio-potasio, y por lo tanto también generar consecuencias a nivel cerebral de edema, ¿no? Por la misma alteración hidroelectrolítica que puede encontrarse, ¿ya? Bien, el segundo más frecuente de las consecuencias o complicaciones vendría a ser el vasoespasmo, ¿no? El vasoespasmo, dado la irritación que la sangre en el espacio subaracnoideo puede generar, ¿no? Como vimos en las primeras imágenes de los diagramas que vimos, los vasos están justamente en esos espacios, ¿no? Y al momento de que la sangre se extravasa, ¿no? Puede irritar todos los vasos que se contienen en este compartimento, ¿no? Y de esta manera hacer que se contraigan y por ende puedan incluso llegar a ocluirse en su totalidad y generar infartos cerebrales, ¿no? Esto es algo que es muy frecuente en las patologías de HCA aneurismática, más que en la traumática,
¿ya? Porque las hemorragias subaracnoideas aneurismáticas son de mayor volumen, de mayor extensión, ¿no? Y de mayor severidad definitivamente, ¿no? Cuando este vasoespasmo puede tardar en aparecer generalmente entre las 72 a 96 primeras horas dado la hemorragia, ¿no? O dado la ruptura aneurismática, ¿no? Y suelen desaparecer, según literatura estamos hablando obviamente, a los 21 días, ¿no? Del tiempo ya de ruptura. Entonces, es este periodo de vital importancia para poder, de una manera, evitar este vasoespasmo o estar muy atentos, ¿no? Porque el vasoespasmo se puede dar solamente de forma radiológica, o sea, solamente viéndolas por las imágenes de angioten, de angioresonancia o de angiografía por fluctuación digital, como también se puede ver o diagnosticar por la parte clínica, ¿no? Obviamente el vasoespasmo nos va a identificar, se va a identificar en función a la oclusión de vasos, ¿no? Obviamente si es que es isquemia, vamos a ver un deterioro, por ejemplo, según la localización que se encuentre, ¿no? Por ejemplo, un déficit motor, de repente un déficit en lenguaje, si es que estamos hablando del lado izquierdo, ¿no? Todos esos datos son los que tenemos que tener en consideración. Bien. Eh, con respecto a la parte traumática, el vasoespasmo puede estar presente, sí, pero mucho más leve o de forma más corta, ¿no? Tanto en su inicio como en su término, ¿no? Porque el vasoespasmo en la parte traumática puede empezar antes de de los 3 días, pero también puede terminar antes de las 2 semanas. Así que por esa parte tener eso en consideración para poder diferenciar ambas, ¿no? Definitivamente más nos va a guiar la parte de la anamnesis, ¿no? Y del contexto de nuestro paciente para poder definir en qué escenario estamos. ¿Okay? Finalmente, otra complicación, consecuencia es la hidrocefalia, ¿no? La hidrocefalia no solamente por el hecho de que el sangrado se introduzca a los ventrículos, sino simplemente porque la irritación que genera a nivel del espacio subaracnoideo puede alcanzar incluso a las vellosidades aracnoideas, que son las que absorben, ¿no? el LCR, y por lo tanto conduciría a la presencia de una hidrocefalia comunicante, ¿no? O sea, es decir, que no tenga ninguna obstrucción en todo el sistema ventricular, ¿no? Que es lo más frecuente encontrar en este tipo de patología, ¿no? De hemorragia subaracnoidea. ¿Ok? Definitivamente también mencionarles pues que la hidrocefalia es más frecuente en hemorragias subaracnoideas de tipo aneurismática más que tipo traumáticas u otras, ¿ya? Eso sí, también recordar. Y como les mencioné en un inicio, 10% de los casos de las hemorragias subaracnoideas aneurismáticas pueden llegar a requerir un shunt definitivo, ¿no? Que vendría a ser la válvula ventrículo peritoneal, el sistema de derivación. Muy bien. Continuando entonces con la parte de HCA aneurismática, es importante definir la parte de imágenes, ¿no? Porque es lo primero que también nos va a ayudar, ¿no? Lo primero es la parte clínica, definitivamente. Pero lo que sigue, el paso siguiente es poder identificar la presencia del sangrado, ¿no? Y para eso vamos a usar esa tomografía simple, sin contraste, como vemos aquí, ¿no? E identificar rápidamente la presencia de hiperdensidades justamente en los espacios aracnoideos, ¿no? Vamos a ver poco a poco, vamos a ver la escala de Fisher, es la primera escala que vamos a identificar en lo que es estudio de imágenes. En el lado izquierdo hemos puesto la escala de Fisher clásica y la que más se utiliza actualmente es la escala de Fisher modificada, que está en el lado derecho, ¿no? Las 4 del lado derecho. Vamos a hablar un poquito de estas imágenes, ¿no? Acá lo que vamos a identificar primero o buscar primero son las cisternas, ¿no? Además de los espacios subaracnoideos, lo que nos va a importar bastante son las cisternas perimesencefálicas, prepontinas, prevulvares, ¿no? Todas esas, ¿por qué? Porque el polígono de Willis está justamente alrededor de esto, ¿no? Entonces, por lo tanto, donde más suele verse los patrones de sangrado en hemorragias subaracnoideas de tipo aneurismática es en estas regiones, ¿no? En estos segmentos o compartimentos. ¿No? Como vemos acá, rápidamente podemos identificar con el láser, aquí la cisura interhemisférica anterior, ¿no? Acá vamos a encontrar el mesencéfalo, parte del mesencéfalo en su porción media, ¿no? Tenemos aquí la cisterna interpeduncular, tenemos acá la cisterna ambiens, ¿no?
Si nos damos un poquito más de idea por acá, estamos llegando a la cisura de Silvio, ¿no? Igual en este lado izquierdo, ¿no? Si seguimos la parte mesencefálica, vamos a encontrar la región crural, la región cuadrigeminal en la parte posterior, que son de los puntos más frecuentes que tenemos que identificar, ¿no? Bien, en este grado, en esta escala de Fisher, en la clásica tenemos del 1 al 4, y en la modificada también del 1 al 4. Simplemente que va a haber ciertas modificaciones en cuanto a la presencia de hemorragia intraventricular. Ya solamente es la escala de Fisher clásica, se las dejo acá para que la revisen, ¿no? Para que vean cómo era el antes, ¿no? De la modificada, pero nos vamos a enfocar en la escala de Fisher modificada. El grado 1 de escala de Fisher modificada es cuando no hay hemorragia sobregranular presente o esta es mínima, ¿no? Por ejemplo, en este caso se ve que son hemorragias en lo que es el valle, parte del valle silviano, en la región de la ínsula, y también tenemos en la cisura interhemisférica de la imagen, de la primera imagen izquierda que estoy mostrando con el puntero, ¿no? Como es delgada, ¿no? Estamos ante una clasificación de Fisher de tipo 1, ¿ya? La siguiente, la de Fisher grado 2, ¿no? Es también la presencia de hemorragia subaracnoidea mínima, o sea, delgada o fina. Sin embargo, acá ya se encuentra hemorragia intraventricular. Bien. El tercer grado, tenemos ya hemorragia subaracnoidea de un grosor mayor. Y este grosor mayor se define por 1 milímetro, ¿no? Si el grosor es mayor de 1 milímetro, ya estamos hablando de una escala de Fisher 3. Y recordar que no tiene hemorragia en el ventrículo, ¿ya? Por último, el grado 4, ¿no? Esta se acompaña de una hemorragia subaracnoidea difusa y gruesa, engrosada, y esta también se acompaña con presencia de hemorragia intraventricular. Como pueden ver acá, las dos que tienen hemorragia intraventricular sería el grado 2 y el grado 4. La diferencia que tienen entre ambas es el grosor de su hemorragia en el espacio subaracnoideo. Es fina o mínima en el 2 y es gruesa y difusa en el grado 4. ¿Y para qué nos sirve la escala de Fisher? ¿No? La escala de Fisher justamente nos predice la probabilidad de que haya vasoespasmo, ¿no? en el paciente, ¿no? Nos predice esa opción, ¿no? Entonces, por lo tanto, tendremos que ser más agresivos en los grados mayores, justamente porque tiene una mayor incidencia de esta complicación o consecuencia, ¿no? de la hemorragia subaracnoidea. Como pueden ver acá, hemos puesto los porcentajes de probabilidad que tengan de vasoespasmo, ¿no? Basados en la escala de imagen, y que tenemos que va desde 24% hasta 40% según el grado, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la escala de Fisher. Entonces, ya tenemos nuestra parte clínica y ya tenemos también nuestra parte imagenológica de primera evaluación, en primera instancia, ¿no? La parte, tenemos también que sumarle las otras escalas, que son las escalas clínicas, ¿no? Porque la anterior era solamente basada en imágenes, y hay que ver cómo llega el paciente a nosotros, ¿no? En qué condiciones, porque de eso va a depender la morbimortalidad que pueda presentar a largo plazo. Generalmente hablamos pues de 30 días a 3 meses y 6 meses, ¿no? En los que puede haber deterioro o mejorías en nuestro paciente, ¿no? Entonces tenemos dos importantes aquí, la escala de Hahn-Hess y la World Federation, ¿ya? Una de las más comunes, más comúnmente usadas ha sido siempre la de Hahn-Hess, ¿no? Que va del 1 al 5, ¿ya? Y sus manifestaciones clínicas son como siguen a continuación, ¿ya? La de tipo 1 es el paciente que está asintomático o que tiene leve cefalea, ¿no? Y rigidez de nuca leve, ¿no? O probablemente no la tiene. La de grado 2 hay una cefalea más moderada hasta intensa. La rigidez de nuca sí es marcada, ¿no? En este caso no hay déficit neurológico, salvo pares craneales, ¿no? Por ejemplo, el tercero, el sexto, ¿no? Que pueden estar presentes en el grado 2. En el grado 3 ya se agrega pues somnolencia, confusión, el déficit neurológico, ¿no? Que puede ser focal y moderado, ¿no?
El grado 4 ya es un grado mayor, va acompañado pues clínicamente de estupor, hemiparesia ya moderada o grave, ¿no? Y finalmente la del tipo 5, la de Hanny-Hess, es un coma profundo ya con posturas de descerebración. Como pueden ver en este cuadro, perdón, la mortalidad va ascendiendo según el grado, ¿no? Según el grado de Hanny-Hess, alcanzando incluso un 90% de mortalidad en los casos de 5, ¿no? En el grado 5, ¿no? Y 80% en el grado 4. Por lo tanto, esto también va a ser un factor importante para la hora de determinar qué pacientes podrían incluso requerir una intervención más precoz, ¿no? Obviamente van a depender de otros factores, ¿no? La edad, ¿no? Comorbilidades presentes en el momento, ¿no? Recordar, de repente por ahí pueden leer que hay escala de Hanges que incluye el 0, ¿no? Esas son modificaciones que se han ido dando a lo largo de los años, ¿no? Sin embargo, para evitar confusiones, el 0 y el 1 se consideran en este mismo grado, ¿ya? Que también lo pueden incluso encontrar en el up-to-date, ¿no? Que es lo que nos podemos basar, ¿no? Como evidencia científica de rápido acceso. Muy bien. Por otro lado, una escala un poco más, elaborada vendría a ser la del World Federation, ¿ya? En la que también nos va a determinar moro y mortalidad a largo plazo, ¿no? También se clasifica en 5 niveles, son 5 grados, ¿no? Como pueden ver aquí, y esta va a estar en función al nivel de escala de Glasgow que tenga nuestro paciente y a la presencia o ausencia de déficit motor, ¿no? El primer grado de la escala de World Federation tenemos que es el paciente que está con Glasgow 15 y sin ningún déficit. Y esto es independiente de lo que tenga en la imagen de tomografía, ¿no? A veces puede tener un superhematoma, una hemorragia muy extensa, pero están en este Glasgow, ¿no? Generalmente se asocian, mientras mayor sea el Fisher, por lo general es mayor el grado de Hanny-Hess o de World Federation, ¿no? Sin embargo, como ustedes saben, la medicina no es 2 por 2, 2 más 2 igual 4, ¿no? Siempre hay variaciones, cosas que se escapan a la regla, así que hay que tenerlo en consideración. Pero bueno, el grado 1 es paciente con grado 15 sin ningún tipo de déficit. El grado 2, ya bajamos el nivel de Glasgow a 13 y 14, pero también continúa sin ninguna alteración en la parte motora, o sea, no hay déficit. Sin embargo, ya a partir del grado 3 ya comienza a ver el déficit motor, ¿no? Como pueden ver aquí, el Glasgow se mantiene igual que el grado 2, 13, 14, sin embargo ya lo que se agrega es el déficit motor. El grado 4, ya el nivel de conciencia, el nivel de Glasgow baja a 7 a 12 puntos. Esto ya viene a ser independiente de si hay o no hay déficit motor. Y finalmente el grado 5, en el que se tiene un Glasgow entre 3 a 5, recordando pues que 3 es nuestro mínimo, ¿no? También sea con o sin déficit motor. Evidentemente, mientras mayor sea nuestro grado de World Federation o de Hanges, nuevamente, mayor es el grado de mortalidad que pueda presentar nuestro paciente. Y en estos casos es muy similar a la mortalidad que en el porcentaje que podemos ver en el cuadro de la izquierda, ¿ya? Entonces ya tenemos la escala de Fisher, nuestra parte de escalas de evaluación clínica, ¿no? Y con eso ya tendríamos bastante información para poder nosotros, de repente como médicos generales que vamos a empezar, ¿no? A manejar este tipo de casos, ya saber diferenciarlos, ya saber en qué momento consultar a un neurocirujano, o si llegan a ser los neurocirujanos, pues ya van a saber exactamente cuándo tratar, cómo tratar y qué opciones brindarle, ¿no? Muy bien. Hasta ahí vamos a quedarnos con la parte de lo que es hemorragia subaracnoidea de tipo aneurismática, que es en lo que me quiero enfocar. Y ahora vamos a pasar un poco a ver lo que es estudios de imágenes, tanto en trauma y tanto en aneurismas, ¿ya? Eso se lo pongo justamente para que a lo largo, para que al final ustedes puedan poder identificar, ¿no? O diferenciar entre una y otra, ¿no? Las traumáticas, ¿no? Acá es importante mencionar que la localización va a ser un punto importante, ¿no? Para poder diferenciarlas de las aneurismáticas, porque a veces, por ejemplo, nos llegan pacientes que nos cuentan un relato de que se cayeron, nadie los vio, se desmayó quizás, ¿no? Pero no saben qué fue lo que realmente le afectó, ¿no? O sea, lo afectó o lo alteró, hizo que se desmaye el golpe,
o se desmayó antes y luego se golpeó, ¿no? Esas son dudas que a veces nos pueden surgir en pacientes que no se sabe o no tuvieron testigos oculares del evento, ¿no? Así que por esa razón es la que le traigo estos pequeños tips o detalles para que puedan identificar, ¿no? En cuanto a hemorragias sobrevenida traumáticas, la localización, vuelvo a repetir, es importantísima. Como digo acá, es más probable encontrar hemorragia sobrevenida en los surcos más que en las cisternas, ¿no? Como bien saben, los surcos son estos que estoy señalando, ¿no? Entre todos los lóbulos tenemos surcos, ¿no? Entre todas las circunvoluciones hay surcos. Es más frecuente encontrar hemorragia sobrevenida traumática aquí que en las cisternas. Que las cisternas de la base ya las mencionamos hace un rato, por ejemplo, son las perimesencefálicas, la interhemisférica, ¿no? La del valle silviano, etc. ¿No? Primer punto, más en surcos que en cisternas. Segundo punto, es más frecuente encontrar las traumáticas en la parte de la convexidad. ¿Qué es en la convexidad? Toda la región que está próxima a la calota, ¿no? Es más frecuente encontrar hemorragia sobrevenida en esos niveles más que en la línea media, por ejemplo, ¿ya? El siguiente punto está adyacente a contusiones hemorrágicas, ¿no? O sea, si vamos a pensar que es traumático, por ejemplo, en el punto rojo que tengo acá hay un coágulo de sangre, ¿ya? Y justo por este surco, ¿no? Que justo está en la convexidad, encuentro HCA, entonces como está contiguo a la contusión, yo voy a pensar que lo más probable es que sea traumático más que un tipo aneurismático, ¿no? Sea para este lado, sea para este que se haya diseminado la sangre, ¿no? A raíz de la contusión. Muy bien. Y doctor, ¿me puede aparecer una hemorragia sobrevenida traumática a nivel de las cisternas? Pues sí, ¿no? Y de preferencia es en la cuadrigeminal, o sea, en la parte posterior al mesencéfalo, ¿no? No es obviamente va a depender nuevamente, como les digo, del contexto, ¿no? De la historia del relato de la anamnesis y de la presencia, ¿no? De testigos oculares que puedan orientarnos mejor a saber la historia real de lo que pasó, ¿no? De lo que aconteció. Muy bien. Y como les dije, pues también es menos frecuente que haya presencia de hidrocefalia en estos casos de hemorragia sobrevenida traumática. Pero nuevamente, rápido, surcos más que en cisternas, más que todo en la convexidad, pueden estar adyacentes a las contusiones hemorrágicas, y si vamos a encontrar o vamos a pensar que en una cisterna puede encontrarse, sí, sí puede haber, y generalmente se encuentra en la cuadrígena. ¿Ya? Eso es lo que quisiera que se lleven de la parte traumática, ¿no? Y acá algunos ejemplos, ¿no? Esto de acá, por ejemplo, es una hemorragia sobrevenida a nivel del valle, bueno, de la ínsula, ¿no? Acá estamos señalando, por ejemplo, en la parte posterior, acá en la axila interhemisférica, pero en estos casos siempre vamos a tomarlo con mucho cuidado, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, la hemorragia que es en la ínsula, a nivel de la ínsula, podría identificarnos aneurismas de tipo, ubicados en la cerebral media, ¿no? Así que va a depender mucho del contexto. Pero, por ejemplo, más frecuente estamos hablando de hemorragias a nivel de la convexidad, o sea, cercanos a la calota, ¿no? También podemos encontrar interpedunculares, pero como le había dicho, les había mencionado, es más frecuente en la región posterior del mesencéfalo, si es que encontrásemos sangre debido a un trauma o secundario a un trauma en las cisternas, ¿ya? Y finalmente, para enfocarnos en lo que es aneurismas, ¿no? Los patrones de sangrado definitivamente son mucho más aparatosos, mucho más limitados o, o limitados a los espacios cisternales, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver la imagen del lado izquierdo, en la que se ve una hiperdensidad justamente a nivel perimesencefálico, interpeduncular, cisterna ambiens, que se extiende incluso hasta una parte de la cisterna crural derecha. Sin embargo, la mayor concentración o densidad de este sangrado se ubica a nivel de la cisterna o cisura interhemisférica, como pueden ver aquí, lo cual, por este patrón, nos va a poder orientar a que se trata de un aneurisma, más probable a de un aneurisma de comunicante anterior, como podemos ver acá en el gráfico de arriba. Ya recordar que los aneurismas, pues, por la literatura internacional, suele ser más común en segmento comunicante anterior, o sea, a este nivel, ¿no? Seguidos por el comunicante posterior, ¿no? Y de cerebral media.
Sin embargo, en la casuística local de nuestro país, lo que más se puede identificar incluso son las de comunicante posterior. Obviamente nos faltaría hacer un estudio de prevalencia mucho más grande para poder determinarlo de esta manera, pero son datos que pueden ir dándose cuenta en medida que se adentren más al mundo de la neurocirugía, sobre todo de nuestro país. Bien, entonces, primera imagen de la izquierda, el patrón más hemisférico nos hace pensar en una aneurisma de comunicante anterior. Bien, en la segunda imagen podemos ver que está más o menos a la altura de los ganglios basales, por ende, más que todo estamos sospechando que se encuentra entre Valle de Silvio y también en lo que es el ribete insular. Por lo tanto, cuando tenemos este tipo de patrón, lo más común que podemos pensar es que se trate de aneurismas de la cerebral media, como podemos ver en el gráfico de arriba, ¿no? Que es este patrón, ¿no? Recordar que como está próximo, pues, a los sistemas ventriculares, en este caso, pues, los cuernos temporales, ¿no? Puede también hacer invasión a los ventrículos. Finalmente, en la imagen del lado derecho, tenemos un patrón hiperdenso también a nivel de las cisternas, un poco que se va a la cisterna interhemisférica, pero comparamos con la imagen número 1 de la izquierda, obviamente se limita más a la parte medial, proximal de toda la bóveda craneal, ¿no? Respecto a la de la izquierda, ¿no? Y como pueden ver acá, la densidad mayor que tiene en este caso se dirige hacia la cisterna de Silvio, del Valle Silviano, ¿ya? En este caso sería del lado izquierdo. Por lo tanto, en estos casos podemos sospechar que se tratan de aneurismas del segmento comunicante posterior que vemos en este caso, ¿no? Que vemos en el gráfico representado en la parte superior del polígono de Willis. Muy bien. Entonces podemos identificar rápidamente los patrones de sangrado que se nos presentan en las hemorragias urinarias de tipo aneurismático y nos pueden ir rápidamente orientando a qué tipo de aneurisma buscar o podemos encontrar. Bien, importante esto también. Como les había mencionado, uno de los comunes pues es el comunicante posterior y cerebral media en nuestro medio, ¿no? Como pueden ver acá nuevamente, otro ejemplo en el que se ve unas hiperdensidades a nivel de ribete insular, ¿no? Y que ampliando estudios de vasos con lo que es angioten, encontramos un pequeño aneurisma pues en lo que es la bifurcación de cerebral media en este caso. Ya que acá no se identifica muy bien en el angioten reconstructivo de 3D, pero sí en el MIP de la imagen del centro, que es la imagen E, ¿no? En la que nos indica la ruptura de un aneurisma. Obviamente con toda la anamnesis y el contexto que pueda presentar nuestro paciente. Muy bien, esto nuevamente una imagen más para poder orientarnos en cómo se distribuye el sangrado a nivel de las cisternas, a nivel de los surcos, ¿no? Podemos ver acá claramente el mesencéfalo, ¿no? Pedúnculo de cada lado, el espacio interpeduncular, la cisterna ambient, la cisterna crural, ¿no? La cisterna cuadrigeminal, bien, por acá pues el valle silviano y por anterior la cisura interhemisférica, ¿no? Como podemos ver aquí otra vez. Generalmente cuando tenemos este patrón, ¿no? Bien difuso, ¿no? Que se concentra más que todo en la parte... Disculpen, un ratito, por favor. Aló, chicos. Janet. Sí, doctor, se le escucha. Janet, me van a tener que disculpar, me están llamando con suma urgencia acá en el hospital y voy a tener que detenerme. Así que le voy a tener que pedir disculpas, chicos. Sí, doctor, no se preocupe, comprendemos la situación. Igual agradecemos por la charla. Tal vez después nos pueda compartir las diapositivas para que Sí, sí, podamos ver sí. las últimas finales. Sí. Sí, 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 sí. Ya, me den disculpas. Me retiro y bueno, ojalá que la podamos completar después. Sí, muchas gracias, doctor. Ya, Hasta gracias, luego. gracias, Janet.
Bien, chicos, agradecemos al doctor Díaz por la ponencia. Después vamos a comunicar si vamos a continuar con la charla o pasamos también las diapositivas completas. Ha sido una ponencia excelente, con muchos datos, mucha información para nosotros. Antes de dar cierre a la ponencia, quiero recordar a todos los asistentes que para ser acreedores al certificado deben asistir 3 de las 5 ponencias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto de Sesión UPC, también pueden suscribirse al canal de YouTube para que puedan ver los videos. Ahora en el chat se ha pasado el pase de lista, tenemos otra sesión a las 6 de la tarde, así que nos vemos en 10 minutos. Gracias.